con esta parte de Efesios, si se acuerdan la semana pasada, y decía que en una recopilación, se podría decir, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Como decía, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Y que tenemos que creer, ¿verdad? Y que no limitar a Dios, ¿verdad? Que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Vimos que Dios quiere que nosotros, que nuestra fortaleza sea en el Señor, ¿verdad? Dice fortaleceos, ¿se acuerda? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y decía vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis soportar en el día malo. Y así, más me olvidó, como dice, pero dice, y así déjenme ver el texto. Ese ya no, ya no me acuerdo. Hasta ahí quedaste. Hasta ahí, dice, pero es estar firmes, ¿se acuerdan? Dice, y habiendo acabado todo, dice estar firmes, algo así, dice. Sí, dice, para que podáis estar firmes contra las chazas del diablo. Ahí vimos todo eso. Y acabamos toda esa parte de la armadura. No entramos mucho en lo de la armadura, pero solamente es una mención, ¿verdad? Esta es una introducción de esta clase. Y vamos a continuar, ¿verdad? Acabamos en la parte de la oración, orando en todo tiempo, ¿verdad? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar esta parte. Y, ¿saben qué? Nos lleva esta parte, después de ver, vamos a esa de Efesios, rapidito. Efesios 6:8. Efesios 6:18. 6:8. ¿Verdad? Ya que mencionó toda la armadura, mencionamos toda la armadura, vamos a terminar, vamos a empezar con lo que terminamos la semana pasada, que fue en ese versículo de Efesios 6:18. ¿Ok? Efesios 6:18 dice así, ¿verdad? Orando en todo tiempo, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es súplica en el Espíritu? ¿Verdad? Hablar súplica en el Espíritu, si aquellos que no saben, ya que ya todos han de saber, ¿verdad? Para este entonces, es súplica en el Espíritu, es orar en lenguas, ¿verdad? Pero dice orando en todo tiempo y con toda oración, ¿verdad? Con toda oración. O sea, oración, ¿verdad? Está hablando del entendimiento, como le hice ahorita. Dice, y súplica en el Espíritu y hablar en lenguas también. Dice, y velando con ello, con esas dos cosas, con la oración y con la súplica en el Espíritu, velando. No se está refiriendo a que no duermas, ¿verdad? Sino se está refiriendo a estar siempre en eso. Velando en ello, con toda perseverancia, ¿verdad? O sea, que mantengas esa firmeza en hacer eso, en continuar a hacer eso. Y súplica por todos los santos. Súplica por todos los santos. ¿Verdad? Aquellos que estuvieron hablando en lenguas hace unas horas, o ayer, ¿verdad? Estaban intercediendo por alguien, ¿verdad? O en un ejemplo, los que oraron en lengua estuvieron a lo mejor orando, como vieron por Sandrita, ¿verdad? Sin saberlo. Si tenía necesidad, estuvieron intercediendo. Si yo tenía una necesidad, si alguien de ustedes tenía una necesidad, estaban intercediendo por ellos, ¿verdad? Esa es la única oración con la que se intercede, ¿verdad? Orando en el Espíritu. Esto es de gran alumbramiento e entendimiento, ¿verdad? Que conozcas esto porque tú le perteneces a Él, ¿ok? Que llegues al lugar en tu vida que lo puedas manifestar, para que puedas manifestar esto, ¿verdad? Y que sea mucho más abundante. Vamos a ver ahora si vamos a Romanos. ¿Ok? Romanos, que en el capítulo 8, vamos a entrar en esa parte de Romanos porque me encantó. Interesantemente te lleva, aquí el doctor Hugo te lleva empezando con la primera carta de Efesios.
¿verdad? Bueno, no la primera carta, sino te empieza, no es la primera carta, pero me refiero a que te lleva a la más grande de las revelaciones, ¿verdad? Cuando me refiero a revelaciones, ¿verdad? No crean que es algo complicado o difícil, ¿verdad? Simplemente es algo que Dios ha anunciado, ¿verdad? Algo que Dios anuncia, que la gente no sabe, ¿verdad? No son noticias, ¿verdad? Solamente es información, ¿verdad? Así que esta revelación, en el libro de Efesios es la más grande revelación es dada a los hombres, dada a cualquier hombre, pues esa carta, ¿verdad? Y la segunda es esta, la carta de Romanos, y te lleva en esas dos cartas. Vimos las partes esenciales que quiso mencionar en Efesios y ahora vamos a ver las partes esenciales que quiere mencionar en el libro de Romanos. Y en el Romanos, en el capítulo 8, ¿verdad? La segunda más grande de revelaciones que ha sido escrita en un libro, ¿verdad? Tenemos que ver en Romanos 8:16, ¿qué es lo que dice en 8:16? Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo, el que tú tienes, el que tenemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Perdón, el Espíritu mismo, ese no es el Espíritu, a nuestro espíritu refiriéndose, ¿verdad? De Dios, me equivoqué, perdón, mismo da testimonio a nuestro espíritu, ok, adelante, ahí es, el Espíritu mismo, o sea, Dios, da testimonio a nuestro espíritu, al que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios. Ven, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante esto. Hay muchas cosas grandes que haces al hablar en lenguas y a veces no se hace. Ah, no lo hacemos en nuestra vida, ¿verdad? A veces. Yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Pero es muy importante esto de hablar en lenguas porque es el gran testimonio que tú das. ¿De qué? Esto es un paréntesis que estoy haciendo, no está aquí en la clase, pero si la gente te preguntara allá afuera, vamos a empezar. ¿Tiene alguien alguna prueba de que Mohammed o no sé, Gandhi o a todos ellos, ¿verdad? Los grandes hombres sabios han resucitado? ¿Hay pruebas? No, ¿verdad? No. Con Jesús, ¿hay prueba de que Jesús resucitó? Sí. 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 ¿Dónde? Si ven, en la Biblia está que Jesús resucitó, ¿verdad? Y Sí. es una gran prueba, pero no mucha gente no va a la Biblia. ¿Ven? ¿Sí o no? Sí. El gran testimonio que dejó Dios para testificar en una prueba vital de que Jesús resucitó de entre los muertos y vive y está a la diestra de Dios e intercede por los santos y es el gran hermano. ¿Saben cuál es esa gran prueba que Dios dejó? De que tú... Que podemos hablar en lengua. Sí, de que podemos hablar en lenguas, porque lo dice ahí que Él derramó este gran regalo. Es algo muy grande que hace a nuestra mente el hablar en lenguas. Nos da testimonio a nuestro mismo de que, como dice, el Espíritu mismo da testimonio, ¿verdad? El Espíritu mismo, o sea, Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Les decía, no hay ninguna otra prueba, no hay prueba de que otro hombre ha resucitado. Pero de Jesús sí hay. Está en la Biblia, ¿verdad? Y hablamos en lenguas. Hablamos en lenguas y hacemos las operaciones del Espíritu, las 9, ¿verdad? Y eso es a lo que Dios dejó como prueba vital, como una prueba tangible de que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero esta hablar en lengua nos ayuda a recordarnos de que somos hijos de Dios. Es un gran recordatorio, ¿verdad? Hay veces donde, no lo estoy diciendo porque ahorita Sandrita lo dijo, si es que lo dijo, ¿verdad? Pero yo hubo ocasiones en dificultades donde me decía, pues soy hijo de, ¿verdad? Que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Y te hacía recordar, ¿verdad? Hay veces que a veces el enemigo te hace dudar si eres hijo de Dios,
a mí, en ocasiones así me llegaba a veces, no sé, de repente, son un pensamiento, ¿verdad? Pero hablas en lenguas y no es que te recuerda, porque si no hablaras en lenguas, si no pudieras, obvio, si haces eso es porque tienes Espíritu de Dios. Y si tienes Espíritu de Dios es porque Jesús lo envió, el cual quiere decir que Jesús resucitó, perdón, está sentado a la diestra, que fue ascendido, que resucitó y que murió y que vino y nació y todo eso, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Nos da gran testimonio de que somos hijos de Dios, un gran recordatorio. Ese es un paréntesis que quise hacer, aquí no está, pero sigamos. Nos da un testimonio, Y aquí también lo dice, fíjense, aquí dice esa parte. Yo no puedo probar de que George Washington, o sea, según el primer presidente de Estados Unidos, vivió. Ni tú. No tenemos ninguna prueba, ¿verdad?, de que él vivió. Muchos de nosotros no podemos, dice aquí en esa clase, muchos de ustedes no pueden ni probarme de que un presidente llamado Franklin Roosevelt vivió. Hay muchos en la historia, no sé si sea cierto esto, ¿verdad? Bueno, me crean, pero hay muchas personas en las historias que los hacen ver como héroes y en verdad no fueron héroes, ¿verdad? En la historia de México hay muchas personas que las hicieron héroes y en verdad no eran héroes, ¿verdad? A lo que voy con esto, con lo que está haciendo con lo que está enseñando el doctor Huevo, es de que no tenemos prueba de que estas personas vivieron o que fueron en sí lo que hicieron, ¿verdad? No puedes probarme, dice aquí, no puedes probar de que el presidente Lincoln fue presidente de los Estados Unidos. Dice, tú tomas eso por la autoridad de que alguien te lo escribió. ¿Se entiende lo que dije? O sea, tú crees eso porque alguien con autoridad lo escribió en un libro de historia. ¿Se entiende, verdad? Nosotros creemos lo que ciertos libros dicen porque tienen la autoridad de escribirlos como a un historiador. Pero no tenemos prueba, ¿verdad? O dice, pero te pudieron haber mentido, ¿verdad? Y por eso dije eso, de que hay veces, hay personajes en la historia que enseñan en las escuelas de ciertos héroes, o aquí también en Estados Unidos, pero no en sí no fueron héroes, son mentiras. Unas partes, ¿ok? Pero investiguenlas ustedes. Dice, yo tengo prueba de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y esa es una verdad indisputable e innegable. ¿Sí es una palabra? Indisputable e incomparable o innegable, ¿verdad? Esa es la única cosa que te puedo yo probar. Yo te puedo probar de que Dios lo resucitó de entre los muertos porque el hablar en lenguas es una externa manifestación, ¿verdad?, de la realidad interna y de la presencia en ti. ¿Ok? Y si eso no, ¿verdad?, si no pudiéramos hablar en lenguas, quiere decir que Dios nunca lo mandó y que nunca estuvo en la tierra y nunca estuvo muerto. Pero no es así. Dios lo resucitó él vivió, Dios lo resucitó, ¿verdad? Y él ascendió al cielo y él envió esto que podemos escuchar, que es el hablar en lenguas. Lo que está escrito en Hechos 2, ¿verdad? Tengo la prueba de que Jesús Cristo resucitó. Tengo la prueba de que Jesucristo resucitó. ¿Ok? Y la tienen ustedes también. Como dice ahí en ese texto. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Hey, Faithy, se va! She's gonna fall. No, Faithy. Oh my God. No, es que... Sorry, perdón. Que se cayó la Faith. No, no me gusta cuando... Atiéndela, Aldo, te esperamos.
Ya está bien, perdón. Es que hubo Chequeala, papito, situación. chequeala. Chequeala Sí, en línea. Sí, ya la checó Nelly. Ya la agarró Nelly. Está bien. Ok. Es que tuvo que hacer algo allá Nelly. ¿Cómo se llama? Y tuvo que ir rapidito, pero en ese poquito se cayó la pista. Está bien, estará bien. Y dice así, Romanos 8, lo voy a continuar, ok, 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿verdad? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice en Romanos 8, si continuamos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿ven? En nuestro tiempo presente tenemos aflicciones. Dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es un gran texto para acordarnos, porque en nuestra vida tenemos varias aflicciones, ¿verdad? Pero eso no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. Sigue leyendo hasta el versículo 26. Voy a seguir leyendo hasta el 26. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No me brinqué. 19. Porque el anhelo inherente, ¿verdad? El anhelo inherente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow. Porque el anhelo ardiente de la creación, de toda la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ven? ¿A qué se refiere esto? Nosotros estamos aquí, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Pero a qué se refiere? Sigamos leyendo. Porque, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, ¿verdad? Sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Acuérdense, toda esta tierra, toda la tierra y toda la creación, ¿verdad? Fue sujetada, bueno, cuando Adán desobedeció, ¿verdad? Todo eso fue sujetada a corrupción. Y así como nosotros deseamos, ¿no desean que Cristo venga? ¿Sí? ¿Sí o no? No desean, a veces, ¿verdad? A veces deseamos, ¿verdad? A veces vemos tanto mal en el mundo y deseamos que venga Cristo. Decimos, ay, que venga ya Cristo, ¿verdad? La creación está de la misma manera. La creación refiriéndose a toda la creación, ¿verdad? Las plantas, los animales sufren a veces, sufren por el humano, por la maldad, las plantas, toda la creación sufre a la esclavitud que fue sujetada, por como dice ahí, no por voluntad propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Ven? Está haciendo la conexión con nosotros. Nosotros también deseamos que Jesucristo venga, ¿verdad? Y a eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo y restaure todo. A eso se refiere, cuando Jesucristo venga y restaure todo a como debe de ser, ¿verdad? Y si no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros tenemos las primicias, fíjense, eso tan poderoso que tenemos en nuestras vidas, son primicias. ¿Saben qué es primicias, verdad? Son como
lo primario, ¿verdad? O sea que hay más cosas que Dios tiene para nosotros. Nosotros también, el espíritu que tenemos, ¿verdad? Todo lo que Dios pudo poner en un hombre lo puso en ese espíritu que tenemos. Todo lo que Dios puso poner en un hombre lo puso en ese espíritu que tenemos, ¿verdad? Por eso dice que son las primicias. Hay más cosas, hay más. Tendremos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendí algo nuevo en una clase. Y una vez Mariela me preguntó y no estaba muy dudoso hasta que apenas escuché esa parte. ¿Se acuerdan de la parte cuando Jesús dice que después de que Él resucitó, estaba hablando con varios hombres y no lo reconocían? ¿Se acuerdan? Con los dos hombres en el camino a Maús. Estaba viendo que también con María Magdalena, o una de ellas, cuando al principio lo va a ver, lo confunden con otra persona. ¿Por qué será? Y le había dicho a Mariela que es una de dos, o está hablando literalmente de que no lo reconocían porque estaba totalmente cambiado, o es o es de que no se acordaban en sí, ¿verdad? Porque no lo habían visto y no se pague, ¿verdad? O en figura, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra griega que está ahí, de cuando dice que él fue cambiado en el camino de Maús, en la palabra griega es la palabra morfo. Y si se acuerdan en el griego, la palabra morfo, de metamorfosis, nos da a entender, ¿verdad? Esa palabra nos dice que ese cuerpo que tiene Jesús tiene la capacidad de cambiar. Si puede aparecer, hace sentido, porque si pudo aparecerse en medio de los apóstoles sin nada y pudo desaparecerse, ¿ustedes creen que no pueda cambiarse? ¿Se entiende? Es esa palabra morfo, ¿verdad? Es la palabra morfo. El cuerpo de Jesús podía desintegrarse, bueno, no en un sentido negativo, o sea, desintegrarse en el sentido de desaparecer de la nada y podía aparecer en medio de los apóstoles de la nada. Y así como puede hacer eso, hace también que si puede hacer un cuerpo eso, puede cambiar de forma. Porque obviamente algo pasa que en lo espiritual, ¿verdad? Que es algo difícil de entender, pero si puede hacerse eso, obviamente cambia. Y es lo que pasa, es lo que está en la palabra griega ahí, que sí cambió de aspecto, tanto que no lo reconocían. ¿Verdad? Eso es lo que el nuevo cuerpo. Entonces, a lo que voy, ¿verdad? Tenemos esas premisas ahorita y el cuerpo que tendremos será aún mejor. El cuerpo que tiene Jesús es aún una nueva creación, ¿verdad? Y eso lo vamos a tener nosotros. Bueno, sigamos leyendo, si no, no va a llegar a la parte. Nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, que cuando Jesús venga por nosotros. 24, porque en esperanza fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos salvos en esperanza, fuimos salvos, somos salvos en esperanza, fuimos salvos y tenemos una esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Acuérdense, esta es una definición para lo que la esperanza es, ¿verdad? Aquello que es esperanza no es esperanza si se ve. Por eso. Pero si esperamos lo que no vemos, es el retorno de Jesús, con paciencia lo aguardamos. Y esa palabra guardar, retener, lo tenemos dentro, siempre ahí, constantemente. Lo tenemos ahí, ¿verdad? No lo dejamos ir. Ese retorno, ese deseo, ese retorno de que Jesús venga, lo tenemos ahí. 26. Y de igual manera, aquí ahora sí, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Esa palabra debilidad es bueno, en inglés es infirmity. Apenas voy a la mitad, pero espérense. La voy a traducir. Infirmity es debilidad, dolencia. Le estoy dando las definiciones de esta palabra en el inglés, que es infirmities. En el español es o enfermedad, debilidad, dolencia o flaqueza. ¿Ok?
Dice, de igual manera el Espíritu, el que tenemos, nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras dolencias, ¿verdad? Pero ahora le voy a decir algo. Dice ahí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y esto está hablando en el hablar en lenguas, ¿ok? Esto está hablando del hablar en lenguas. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿cuál es esa debilidad que tenemos? Aquí la dice. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos a veces por qué cosas orar, ¿verdad? Es decir, hasta este punto, ahorita yo no sabía cómo Sandrita se sentía, ¿verdad? Estoy dando el ejemplo porque ahí está Sandrita, ¿verdad? Pero si hablamos en lenguas antes de esto o después, ¿verdad? Va a interceder por ella, ¿verdad? Pero me refiero, si hablamos lenguas, ¿verdad? Si alguno de nosotros hablamos en lenguas en este día, en la mañanita, ¿verdad? Probablemente estuvimos intercediendo por ella, si tenía una necesidad. Y esa es la debilidad a la que se refiere aquí. Nosotros a veces no sabemos por qué orar, porque no conocemos todo, ¿verdad? No sabemos las cosas de nuestro alrededor, ¿verdad? No sabemos si hay algo mal que quiere pasar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero el Espíritu sabe a lo que se refiere, ¿verdad? Y el Espíritu nos ayuda en esa debilidad, en no conocer. Por eso dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir por lo que debemos que pedir porque no hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Cuando oramos en entendimiento, sabemos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Y oramos por las cosas también que no sabemos, ¿verdad? Pero cuando hablas en lenguas, se dirige específicamente en esas cosas que no sabemos, ¿verdad? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hágame un Sí, sí, sí. Bueno, sí, a eso sí. es a lo que se refiere. Esa es una de las debilidades. No saber por qué. No es de que no sabemos qué pedir porque estamos indecisos. No, en las cosas que no conocemos en nuestro alrededor. Esa es la debilidad que está hablando ahí. Y en eso, por eso el Espíritu dice, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, ¿verdad? Dice en el conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento no sabemos cómo orar por, aquí dice un ejemplo, por Nancy o por Tomás, ¿verdad? Bueno, no sabemos cómo a veces orar por las personas o por qué orar, por qué específicamente, ¿verdad? Excepto, ¿verdad? Que con una oración de acción, dice aquí, de dar gracias. Aquí dice un ejemplo. Yo no sé qué es lo que qué es lo que pasa con la vida de esta pequeña mujer. Yo no sé qué problemas tenga Patricio, ¿verdad? En este ejemplo, yo no sé qué problemas tenga Mariela, ¿verdad? Yo no conozco yo no conozco la profundidad de su corazón de ella, pero ¿saben quién sí? Dios. Dios sí. Por eso, ¿verdad? Es de que esta oración, orar en lenguas, es un big deal. Dice que es algo grande, ¿verdad? Nosotros tenemos esa debilidad de no saber las cosas, ¿verdad? Pero dice aquí, pero el espíritu que tenemos la sabe y ese espíritu intercede por los demás. ¿Por qué? Porque dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, Dios, es el que sabe, indaga los corazones de cada persona, sabe cuál es la intención del espíritu, ¿verdad? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se entiende ese texto? Esta es una gran intercesión. Esto dice, Él intercede por los demás. Intercede por los demás. Muy bien, muy importante. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿verdad? Dice, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y esto sigue hablando de hablar en lenguas. Todas las cosas, ¿verdad? Cuando seguimos hablando en lenguas, esas intercesiones ayudan para bien, ¿verdad? Cuando estamos intercediendo por los santos, ¿verdad?
todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿ok? Ok, ahora en el 29 dice, por los que antes, y aquí es donde entramos en algo interesante, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Entonces ya somos justificados, ya somos glorificados, tenemos esa gran espíritu, ¿verdad? Esas primicias del espíritu. Dice, ¿por qué no actuamos como eso? Dice, el cristiano, el promedio cristiano, el cristiano, ¿cómo se dice? Average Christian. El cristiano promedio, no, el promedio, no. Wow, ¿cómo se puede decir esa parte? El cristiano común, vamos a decir, dice, en su vida, a veces no manifiestan estas cosas que Dios quiere que manifiesten, que somos justificados, que somos glorificados, ¿verdad? Aquí hace un comentario que se los voy a comentar, que hace ver como un Dios, como si tuvieran a un Dios muerto, dice aquí. Dice, hablando de dioses muertos, dice, me recuerda a la gente, dice aquí, a la gente trinitaria, enseñan que Jesucristo es Dios, y luego los teólogos que enseñan que Dios, y luego los teólogos que enseñan que Dios, déjenlo, they teach that Jesus Christ was God. Ok, dice, los trinitarios, hay unos trinitarios que dicen, ellos enseñan que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y luego los teólogos que enseñan que Dios está muerto, ¿verdad? Porque ¿quién murió en la cruz? Según ellos, Dios, ¿verdad? Dice, la gente no piensa. Dice, mucha gente solamente piensan que piensan, pero no piensan, ¿ok? Es un comentario ese que está diciendo. Es que en ese entonces estaba muy grande lo de la Trinitaria. Él salió de algo así, por eso lo recalca mucho. Pero dice, ¿manda? ¿Verdad? Por eso menciona mucho eso. Dice, él dice que somos justificados, ¿verdad? Y a los que justificó también glorificó. Entonces, ya soy como dice la palabra, que soy como lo que dice la palabra. Si la palabra dice que soy justificado, soy justificado. Si dice que soy glorificado, soy glorificado. Si dice que estoy sentado en los lugares celestiales, entonces estoy ahí, ¿verdad? Viendo desde arriba hacia abajo, sentado en lo celestial, ¿verdad? Tengo un lugar garantizado, tengo un lugar reservado en los cielos. Dice, cuando el viejo Satanás te quiere hacer tropezar con algo, ¿saben qué? Ya estamos sentados en los celestiales, como dice ahí. A quien él justificó, a ellos también glorificó. Yo te voy a decir algo, dice, te da una diferente perspectiva en la vida. No estás derrotado cada momento, cada hora de tu vida, del día, ¿verdad? Cada hora del día. No estás frustrado todo el día. Puede que tengas 5 minutos de un mal momento, pero puedes ver desde arriba y dice, oh cielos, véeme allá abajo. me veo yo mismo desde arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sentados ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde tienen su ticket reservado? En los cielos. A la derecha del Padre. En los cielos. Sigamos diciendo el 71. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por quién, dice aquí, ¿quién por nosotros? ¿Quién será contra nosotros? Dice, amén. Yo creo que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es por nosotros. ¿Quién podrá contra nosotros? Dice, ven, hay mucha gente que vive. Dice, pueden ver que hay mucha gente que vive muy bajo de lo que Dios
y desea que la gente viva espiritualmente. 8:38, el que no escatimó a su hijo, propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esto lo enseñé ayer en una clase, el domingo, ¿verdad? El domingo, muy interesante, ¿verdad? Porque si Dios ya te dio a su hijo, ¿verdad? Si Dios ya dio a su hijo, y a veces se nos hace chistoso porque es gratuito, es gracia. Si a nosotros es gratis o gratuito o por gracia, es porque Dios le costó grande precio, ¿verdad? Pero si Él ya dio lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? No hace sentido que te dé a tu hijo y que te esté restringiendo de algo. ¿O sí? No, ¿ah? Dios no te va a estar restringiendo algo. Como le estaba diciendo allá el domingo, Dios no te va a restringir una sanación. Dios no te va a restringir. Porque ¿se acuerdan que les mencioné en Primera de Corintios, donde mencionan las manifestaciones, las 9, dice que a uno es dado profecías, a otro lengua con interpretación, y dice a otro dones de sanidades. Es decir, que las sanidades son ¿qué? Regalos. Si Dios ya te regaló a su hijo, nos los dio, ¿ustedes creen que les va a quitar un regalo? No, ¿verdad? Nosotros como padres a veces sí hacemos eso, ¿verdad? Les damos les damos algo a nuestros niños y nos enojamos y ¡pum! Nos lo quitamos, ¿verdad? Yo le hago eso a veces a los niños, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios da y te da todas las cosas que vienen con el paquete. Y eso es a lo que se refiere aquí. Si Dios ya nos dio a su Hijo y nos ha dado la justificación, redención, santificación, glorificación y todo eso, te está restringiendo una sanidad por tu comportamiento. ¿Te está restringiendo algo? ¿Creen? No creo. Porque lo dice aquí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? ¿Cómo no nos dará? Esta es una pregunta, como les decía, para dar cachetada, ¿verdad? Para despertar. Es una pregunta retórica que es una pregunta retórica para despertarte y hacerte pensar. No se responde porque es obvia, ¿verdad? Es retórica. Te hace pensar. Porque si ya te dio lo más preciado que es su hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Es algo que no hace sentido. Ya nos dio lo más caro por lo que trabajó. No te va a restringir algo más, no te va a restringir nada más, ¿verdad? Sigamos leyendo. Eso fue algo extra que quería añadir. Ya te vamos a acabar. Todavía tengo unos 10 minutos. Sí voy a acabar. Llega hasta la parte donde dice que somos conquistadores. Ahorita vamos a entrar en esa parte. Y decía aquí, ¿verdad? En el 8:31. Te cambia la perspectiva cuando verdaderamente crees y ves y crees lo que Dios dice que tú eres, que dice que eres justificado, que eres santificado, que eres limpio. Cuando tú tienes eso en tu mente te hace pensar diferente, cuando sabes y conoces que conoces. Acuérdense, esta es una clase donde dice ahí que para que sepas, que sepas, que sepas. ¿Se acuerdan? Como dice Efesios, así empezó, ¿verdad? Dice, para que sepáis cuál es, para que sepáis, como decía Efesios 1 y algo, 16 o 18. Dice, para que sepáis, que sepáis, que sepáis, que sepáis. Cuando sabes que estás sentado en los celestiales, ¿verdad? Verdaderamente, dice ahí, no te vas a frustrar todo tu día, no vas a estar pasado todo el día frustrado, no vas a sentirte derrotado cada hora de tu vida, no lo vas a sentir así porque te vas a ver desde otra perspectiva de la realidad que tienes. Dice, no, Él nos va a dar todas las cosas que tenemos gratuitamente porque ya nos dio a su Hijo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va? Si ya es un hecho, ya somos justificados, ¿quién te va a acusar? Obviamente el enemigo te va a querer acusar y querer condenar, ¿verdad? Pero Dios te ha justificado. Dice, ¿quién va a poner algún cargo, ¿verdad? Dice en inglés, a los elegidos de Dios. Ella lo justificó. ¿Quién nos justificó? Dios. ¿Quién nos glorificó? Dios. Amén. Si alguien va a poner algo en contra de mí, quien tendría que hacerlo, tendría que ser ¿quién? Dios. ¿Se entiende? Si alguien
como juez Dios. Si alguien va a poner algo en tu contra, tendría que ser Dios. Pero ¿saben qué? Dios es el que te justificó y Él es el que te ha glorificado. Él es el único que pudiera poner algo en tu contra. Pero ¿saben qué? Él ya lo ha dicho que no lo hará porque Él ya te ha justificado, Él ya te ha glorificado, Él ya te ha sentado en los celestiales. Dice, y si aún así veo en todo el mundo gente criticándose una a otra, condenándose una a otra y levantando y trayendo el infierno hacia el uno al otro. Cristianos, ustedes saben, dice, yo no entiendo por qué los cristianos no se juntan y pelean al diablo en sí, en lugar de estar, como dice, criticándose, ¿verdad? Unos a otros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35, voy a leer hasta el 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Nada de eso podrá separarnos. O sea que Dios te va a amar siempre, a pesar de cualquier cosa. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, ¿verdad? Está refiriéndose a veces el enemigo que quiere condenarte y sentirte, hacerte sentir como eres, que eres alguien que mereces muerte o algo así, o mereces una condenación, ¿verdad? Por la naturaleza vieja. Dice 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí vamos a entrar, aquí nos vamos a terminar esos minutos en esta parte, porque dice, ¿cómo es de que puedes vivir cómo puedes vivir una vida mucho más que abundante y no ser un conquistador? Esa palabra donde dice ahí, somos más que vencedores, es una palabra griega que significa, la tengo aquí, no me acuerdo muy bien, es Hokunimao, espérame, no está aquí, pero Hupernicao, así como se escucha, con H al principio, Huper y luego Nicao, con K de kilo, Nicao, Hupernicao. Y esa palabra es una palabra muy importante, significa vencedor, conquistador, alguien que ha conquistado todo. Dice, ¿cómo puedes vivir una vida mucho más abundante y no ser un conquistador? Esto es la segunda verdad fundamental en esta clase avanzada. Acuérdense, acuérdense, empezó esta clase diciendo que había una y hay dos y hay otra, o dos o tres, no me acuerdo, ya voy en el capítulo por ahí 3. Ahorita le voy a decir la primera. La primera fue, como decía al principio en Efesios, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepáis. Esa es la primera. Estas son dos cosas que menciona el Dr. Huevo, que si no las conoces, si no las tienes en tu mente, el enemigo va a querer quitártelas, ¿verdad? Y la primera es alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepáis, ¿verdad? Eso es algo que tenemos. Esa es la primera cosa, la primera verdad fundamental de esta clase avanzada, que es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y la segunda verdad, gran verdad fundamental en esta clase avanzada, es que eres un ¿qué? Eres un más que vencedor, que para vivir la vida abundante tienes que, ¿verdad? No, ¿cómo puedes vivir una vida abundante y no ser un gran conquistador? Esa es la segunda verdad bíblica en esta clase avanzada, ¿verdad? Ser un super conquistador, ¿verdad? Que en todas las cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Dice aquí Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, ¿ven? Estoy seguro. Y esa nos lleva a la primera base fundamental. ¿Qué decía?
por lo cual estoy seguro. ¿Y cuál era la primera? ¿Se acuerdan? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para que qué? Para que sepáis, ¿sí? ¿Cómo dicen en el español? Alumbrando los ojos de entendimiento para que sepáis. Sí, es así, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, sí, para que sepáis, ¿verdad? Por eso dice aquí, Pablo estaba convencido, ¿y nosotros lo estamos convencidos? Sí. Por lo cual estoy seguro, ¿verdad? Dice que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, ninguna cosa espiritual, ni ninguna otra cosa creada. ¿Ven? Creada. ¿Hay algo que sea más fuerte? ¿Hay algo fuera de la creación? ¿Quién es el creador? Dios creó todo. ¿O sí? ¿O no? Sí. Entonces, si te dice que no hay ni otra cosa creada, o sea, que no hay nada de lo que Dios ha hecho y Él creó todo, que pueda separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Que eso no es hermoso? Dice, nada nos puede separar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es un Dios por el cual vale la pena vivir. Ese es un Cristo por el cual merece que uno lo laude, laudar. ¿Ok? Aquí dice laud, que es laudar. No laudar, que es como un tipo de honor a la persona. Como básicamente, cuando un soldado recibe honra por lo que ha hecho, ¿verdad? No se le adora por ser no es de que te postras y le ayudes porque es un gran Dios. No. Simplemente es una honra de que tú lo tienes en gran respeto por lo que hizo. Y así tenemos a Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor tenemos laudar, si es la palabra. Esa palabra está si tienen dudas si es bíblica, y está en el libro de Ruth. Si quieren, si es que hicieron una cara y no los vi por la computadora, yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Digo, esa palabra, por eso ya ves. Dice, yo lo hice. Esa palabra está en el libro de Ruth. Está casi el último capítulo. Déjense la muestro rápido. Ahorita que encuentra Ruth. Ya vamos a acabar. Esto ya lo último. No, creo que estoy traumada todavía. Traumada, te están escuchando. Está bien, es la verdad. Todavía estoy traumada un poco. Híjole, no encuentro a Ruth. No puedes, qué vergüenza. Está Esther, Hope. ¿Dónde está? No encuentro a Ruth. Es que está chiquito. Son 4 páginas. Son 4 páginas, por eso. A ver. Esdras, Nehemías. No, después de Esther está Job. Le quitaron el libro de No lo encuentra. Ok, vayan ustedes si quieren ir mientras a su libro de Ruth. Sí, lo encuentran. Así es el principio, ¿verdad? Sí, pero yo sé que está por acá. ¿Sabes por qué? Porque está. Joshua se acuerda, se sabe hasta segunda Samuel. Hasta me hizo sudar. Laudar. Ay, lo dije al revés, sí estaba correcto. Si no, les voy a decir algo incorrecto. Es Ruth 4:14. Dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel. Es la palabra bíblica, la tengo aquí marcada. Loado es Ruth 4:14, si tienen duda. Y eso es lo que tenemos que tener con Jesús, es algo correcto, no adorarlo, porque él nos dice que no quiere honra, pero sino es una persona loada. Es básicamente tú lo tienes en alto por reconocer. Y así dice Isaías, dice, yo lo tendré por alto. Sí se acuerdan, ¿verdad? En Isaías 53. Dice, yo lo tendré por alto porque dio su vida por los demás. Algo así dice en Isaías. Como el grande. A eso se refiere, ser loados, tener el gran reconocimiento de lo que hizo. Porque tenemos que tener gratitud por lo que hizo, ¿no? Sí.
No cualquiera hubiera hecho eso, ¿verdad? Y dice, sí, yo dice en el versículo de Isaías 53:12, por tanto yo lo daré parte con los grandes, ¿verdad? Con los grandes. Y con los fuertes repartirá despojo. Bueno, hasta yo lo tendré de parte con los grandes, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere, ¿verdad? Es lo que está refiriéndose al doctor Warwick, que a Dios merece la honra y la razón de vivir. Y a Cristo, nuestro Señor, ¿verdad? Se merece el ser loado hasta los cielos, ¿verdad? Ser loado, agradecido por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Ese es un Cristo, ahí dice, eso se merece, ¿verdad? Lo seguro es, eso es algo que podemos llevarnos a las calles de nuestra comunidad, donde quiera que vayamos, declararlo con un denuedo y nunca tener miedo de que puedas estar mal o incorrecto. Es una cosa bella. Nada nos puede separar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Verdad? Dice, he empezado esta clase, por supuesto, con una escritura fundamental, ¿verdad? Una escritura de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 10:10. Nosotros no fuimos ahí porque ya no lo sabemos, ¿verdad? Y te dice, los llevé hacia la gran revelación dada a la iglesia. Ese es el libro de Efesios. Y después, ¿verdad? A la segunda gran revelación, el libro de Romanos, ¿verdad? Dice, y ahora para terminar, dice, ahora los voy a llevar al libro de Filipenses. Vayan a Filipenses 4:13 y ahí vamos a acabar. Ahora en el libro de Filipenses corrige la práctica errónea que se metió en la iglesia por no adherirse o no seguir lo que decía el libro de Efesios. Es decir, cuando la gente dejó de creer lo que dice Efesios, se empezaban a ir por otro lado, práctica errónea. Y Pablo escribe esa carta de Filipenses para corregirlos y llevarlos otra vez a que crean el libro de Efesios, ¿verdad? Dice, si se acuerdan de esas escrituras que les he puesto esta noche para él fue en estas dos clases de nosotros. Y dice, y a la hora de ir, si tienen en mente los versículos y las escrituras que hemos visto esta noche y se van a esta verdad particular, dice, van a empezar, van a sentirse prendidos, porque empiezan a conocer dónde está su responsabilidad. Esta es una hermosa traducción de este versículo, Filipenses 4:13, dice, estoy listo para cualquier cosa e igual a alguna otra cosa por medio de él, que me llena y me infuses. ¿Cómo se puede decir infuses? Infuses es recarga. Que me infunde, ¿cómo no pensé en eso? Que me infunde de fortaleza dentro de mí. Lo voy a volver a leer. Estoy listo por cualquier situación, en cualquier situación y condición, básicamente, ¿verdad? Estoy listo para cualquier cosa, cualquier condición, situación, por medio de Él que me infunde dentro de mí fortaleza, ¿verdad? Dice, las primeras 3 palabras de este versículo es una clave terrífica. Dice aquí, yo puedo, como le dice, todo lo puedo. En el español es todo lo puedo. Cualquier otra religión en la cual he visto y escuchado siempre dicen que Dios lo hace. Los espiritualistas dicen que lo hacen. Los medios, cuando se refiere a medios, son los gente que se deja poseer para hacer cosas diabólicas. Los medios, dicen los canales, ¿verdad? Así se llama la gente, ¿verdad? Que como los que adivinan, ¿verdad? Tienen que ser poseídos para hacer esas cosas. En esta clase van a explicarle bien a qué es todo eso de ser la gente que son medios, canales, ¿verdad? De los que adivinan según te leen la mano, te leen el excremento. Hay gente que te lee caracoles, el fuego, todas esas tonteras, ¿verdad? En esa clase te aclara muy bien todo eso. Dice, pero vuelve a decir, dice, cualquier religión, ¿verdad?
que yo he visto y que he oído, y dice que Dios lo hizo, que él, el espiritualista lo hizo, que los canales lo hicieron, ¿verdad? O están siendo poseídos. Dice, pero aquí la palabra de Dios dice que ¿qué? Todo lo puedo. ¿Quién es el lo puedo? ¿El vecino? No, yo, ¿verdad? Todo lo puedo. ¿Quién va a hacer esas cosas? ¿Quién va a hacer esas cosas? ¿Quién va a hacer las cosas allá afuera? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Yo lo puedo, todo lo puedo. Dice, cualquier otra religión echa la culpa a Dios o a una posesión, ¿verdad? Pero no es así. La exactitud de la palabra de Dios dice que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te ha hecho más que ¿qué? Que vencedor. ¿No hace sentido que te ha hecho más que vencedor y que no puedas hacer nada? ¿Hace sentido? Díganme ustedes. No. No hace sentido que Dios te quiera dar una vida más abundante y no vivas como vencedor. Y que si eres un más que vencedor, no puedas tú hacer las cosas. Tú lo puedes, como dice ahí. Yo todo lo puedo. El apóstol Pablo le decía, todo lo puedo. No estaba diciendo que él solo lo hacía. Dice, todo lo puedo por aquel que me infunde de fortaleza dentro de mí. El Cristo en él. Dios en Cristo y Cristo en él. Por eso, ¿verdad? Pero él lo hacía. Él se movía. Él hablaba. Él manifestaba. Él oraba en lenguas. Dios no lo hacía por él. Y ese es el punto de esta clase, ¿verdad? Que tenemos que conocer que como dice la primera verdad, tenemos que ser alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis estas grandes verdades y conocer y saber de que eres un más que conquistador que vencedor, un más que conquistador, más que conquistador. Y repítense eso ustedes, no somos más que conquistadores. A mí una persona, un creyente, me había dicho eso cuando tenía problemas y me dijo, repite conmigo, eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Y si tienes un problema, dice, si te llegas a pasar algo, repítete a ti mismo y dite a ti mismo, yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. ¿Verdad? Y yo me decía al principio, pues ¿por qué? Ya me lo decía, ya vi de dónde lo sacó, de esta clase avanzada, ¿verdad? Tenemos que, dice, acuérdense, porque dice, si tú no reconoces estos derechos y estas cosas que Dios te ha dado, el enemigo te las va a quitar. Y tenemos que reconocer esto, que somos más que vencedores, que el enemigo está a nuestros pies, como decía ahí al principio de la clase. Si todo lo puso Dios a los pies de Cristo, ¿quién está en nuestros deditos? Todas las cosas que Dios, ¿verdad? No hay nada, como decía, le ha dado un nombre que el cual es le ha dado un nombre el cual es sobre todo nombre, ¿verdad? Y todas las cosas en la iglesia le puso debajo de sus pies y dice que no hay nada, como decía ahí, ni otro principado, ni potestad, ni poder, ni señorío. Todo lo puso sobre todo potestad, poder, señorío, como dice Pedro, ¿verdad? Y todo eso se aplica para nosotros. Todas esas cosas que leímos hoy en la noche, ¿verdad? Te hace pensar, ¿tienes poder? Sí, ¿verdad? No puedes decir, oh, pues yo no lo tengo. Dios lo va a hacer. No, Dios no va a hacerlo. Él ya lo hizo en Cristo Jesús. Él está esperando para que tú, dice aquí Tami, o para que tú, Aldo, para que tú, Irma, bueno, Gela, Sandrita, Miriam, la familia Lara, Él está esperando para que ustedes se pongan busy, se pongan ocupados, se ocupen. Él está esperando para ti, VP World, dice aquí, para ti, se está incluyéndose él, yo. Dios le está esperando para que nosotros nos movamos. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. Dios ya ha movido, ya comenzó el movimiento. ¿Se entiende? Él ya comenzó. Ahora, ¿a quién le toca? A nosotros. Él ya mandó a su hijo, él ya te invistió de poder desde lo alto, te hizo un más que vencedor. Ahora, ¿a quién le toca? Y sigue creciendo así toda esta clase. Dice, Dios se ha movido en Cristo Jesús, ahora nosotros nos movemos y luego Dios se menea y luego nosotros nos meneamos y luego Dios se menea porque yo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, gente. Esto es maravilloso. Esto es lo que quieres. Eso es por lo cual estamos aquí para aprender. Y eso es lo que
Y eso es a lo que estamos aquí para, y esa es la razón por la que estamos aquí, para aprender cuál es nuestra responsabilidad, para que puedas traer a la gente lo mejor que Dios tiene para ellos en su tiempo, en esta hora y en esta hora, en este tiempo, en este día y en esta hora. Esa es nuestra misión, ese es el por cual estoy aquí. Estoy aquí para ayudarle con el pequeño conocimiento que tengo, para abrírselo a ustedes, para ayudarte a ti, para que tú te voltees y me ayudes y ayudes a los demás y para que juntos ayudemos a la gente de Dios en todas partes. Esta es la razón de esta clase avanzada. ¿Ok? Bueno, así concluye el primer capítulo de este libro. ¿Cuáles son las dos grandes verdades? Alumbrando los ojos del entendimiento para que sepáis y sabiendo y reconociendo que eres Dios te ha hecho más que conquistador, upernicao. Upernicao. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿tienen preguntas? Ahorita no, es mi día. No se me hayan dormido, ¿verdad? No, Ok, bueno, entonces recordarnos de que somos más que conquistadores, vencedores, ¿verdad? Porque ese de vencedor en el español no llega. Espérame, mamá. Espérame, hija. En el español no es suficiente, ¿verdad? En el inglés, conquistador. Fíjese, cuando ustedes piensan en conquistador, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es un conquistador? No, nada. ¿No? Bueno, pues aquellos en la historia, en World History, en la historia del mundo, aprendieron sobre la reconquista española, ¿no? ¿No? ¿No aprendieron sobre eso? O The Conquistadors, ¿no? De inglés, ¿no? A mí se me le viene a la mente un guerrero, y un guerrero de los de tiempo antiguo con la armadura de Dios. ¿Saben por qué? Porque a eso se refiere. A eso se refiere. Un conquistador en los tiempos antiguos. Les voy a hacer una foto. Todavía están ahí, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. sí. Y les voy a mostrar un conquistador. ¿Ok? Ok, ahora, denme un momentito, denme nada más un segundo y les voy a mostrar qué es un conquistador. Conquistador. Papi. ¿Era mi mamá? Papi. Aquí está. Bueno, aquí va a salir un guerrero español, Spanish. Aquí en la escuela les enseñan sobre la reconquista española, ¿verdad? Pero vean las fotos. Es un guerrero. Es un guerrero, ¿verdad? Y así se llamaban, ¿verdad? Los guerreros de ellos. En otros lados eran gladiadores. ¿Han visto la película de gladiadores? Son guerreros, ¿verdad? Y eran de conquistar, se llaman ellos en español los conquistadores, ¿verdad? Los soldados eran los soldados del escuadrón o el batallón español que querían conquistar el mundo, ¿verdad? Así como lo quiso hacer Hitler, así como lo quiso hacer el gran, ¿cómo se llama? Alexander the Great, Alexander el Grande de Grecia, y así como lo quiso hacer el Imperio Romano, ¿verdad? Todo imperio en el mundo quieren conquistar, han querido conquistar el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí saben conmigo? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí. ok, sorry, es que no los veo ya porque estoy viendo. Pues todo imperio ha querido conquistar el mundo, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere. Nosotros, mira, un conquistador es alguien, aquí dice, refiriéndose al soldado, ¿verdad? Dice un soldado, dice especialmente un soldado español, ¿verdad? Pero básicamente dice aquí, los dos, si tienen preguntas, dice, dos de los famosos conquistadores fue Hernán Cortés, que conquistó al imperio azteca. ¿Okay? Allá los que somos de México, ¿verdad? Antes éramos aztecas. Y vino Hernán Cortés, como dice aquí, de España y conquistó
derrotó todo el imperio azteca, ¿verdad? Lo mismo nosotros, Jesucristo fue más que vencedor, Él conquistó a la muerte, conquistó al enemigo, ¿sí o no? Lo venció. Sí. Pues así como Él tuvo esa victoria y nosotros somos conquistadores porque tenemos, como dice ahí, somos coherederos con Cristo. Eso se refiere a la palabra conquistador, ¿verdad? Así como en el mundo, ¿verdad? Así como en el mundo, los imperios, el imperio de Hitler quiso dominar todo el mundo, ¿verdad? Todos los imperios grandes han querido dominar el mundo entero. Esa es la ambición del mundo, ¿verdad? Conquistar todo el mundo. Pero hay alguien que conquistó todo el mundo y en el mundo espiritual, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el conquistador, Él conquistó todo el imperio del enemigo, todo lo venció, Él lo venció todo, lo desenmascaró y lo derrotó por completo en su resurrección. Y a eso se refiere. Entonces, Él siendo el conquistador, a nosotros nos hace también conquistadores. ¿Se entiende? O sea, así como Él venció al enemigo, nosotros somos vencedores. Ya lo somos. Ya somos vencedores, ¿verdad? Y eso es lo que se refiere a esta palabra de conquistador, ¿ok? Conquistador. Y les voy a decir esta palabra en el griego para que lo vean. Romans 8. ¿Cuál es? 38. 38. Para que vean la palabra que les dije, upernicao. Ok, fíjense. Ok. Está more than conquer. Aquí está. More than conquer. Aquí está. Upernicao. ¿La pueden ver aquí? Y ser más que conquistador, como dice aquí, yo soy más que conquistador. Y básicamente es prevalecer poderosamente. Prevalecer poderosamente. Y en sí en el griego se está refiriendo a ser no solamente un conquistador, pero vean, más que vencedor, o sea, un super conquistador. Básicamente dice, pasando la victoria. ¿Ven? O sea, es algo que prevalece, no es de que estás vencido, no. Dios te ha hecho un más que vencedor, o sea, alguien que tiene la victoria siempre, alguien que prevalece poderosamente, alguien que es un súper conquistador. Porque así como Jesucristo venció al enemigo, a nosotros nos ha hecho de la misma manera vencedores, conquistadores. Nosotros no conquistamos el mundo en el sentido de que en un mundo, en el sentido de un imperio, ¿verdad? Nosotros no tenemos así como un imperio, ¿verdad? Así como lo tuvo Alexander the Great, así como lo tuvo los otros imperios aztecas que tenían dominio natural del mundo. Pero nosotros tenemos un dominio que es espiritual de todo el mundo. Por eso es de que podemos orar por las cosas, porque Dios nos ha hecho mucho más que abundantemente. Pues, perdón, mucho más que vencedores, por esa vida mucho más abundantemente que tenemos. ¿Se entiende un poquito más? Sí. Bueno, eso es lo que significa ser mucho más que vencedor. ¿Ok? Entonces, no sabes que era conquistador. No. Por eso no entendía. El conquistador, No es de convencer, es de ser conquistador. Pero más que eso, a lo que quiero llevarlos es de que en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, se refiere a esta palabra conquistador, porque existían los conquistadores, existían los guerreros, y los guerreros siempre estaban en la batalla. Y no solamente eso, pero con la foto que les enseñé, ¿qué tenían puesto el conquistador? ¿Qué vieron que tenía en la foto el conquistador? Armadura. ¿Ven? Estaba equipado. Estamos equipados con todo eso, ya no los ha dado gratuitamente. Estamos vestidos, tenemos que reconocerle y usar esa armadura, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere a esta clase, así empieza, ¿verdad?
Que conozcan y sepan, y que sepan que son más que conquistadores en este mundo, ¿verdad? Más que conquistadores. Por eso podemos orar por interceder por toda la gente, sí. Si hay gente, si hay algo en el mal en el mundo, ¿podemos orar por ello? Sí. Sí. Somos súper conquistadores. Por eso no me hace sentido que hay gente, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que no podemos orar por cosas en el mundo. Sí se puede, porque somos más que vencedores. Dios nos ha hecho mucho más que conquistadores de todo el mundo. O sea que podemos orar y estar en batalla con el enemigo, orando para que esas cosas no lleguen y se vayan, ¿verdad? Porque tenemos ese dominio. Entonces, sigamos orando por las cosas, ¿verdad? Para que la voluntad, así como Jesús oró para que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en donde. En la tierra. Y Jesús oró por eso. Nosotros no podemos. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que haya enfermedad? ¿Que haya pandemia? No. Orar por la voluntad de Dios que se haga en la tierra. Y la voluntad de Dios no es que haya pandemia destruyendo a la gente. Entonces tenemos un derecho de orar por eso. ¿Ok? Y de estar en acción, ¿verdad? Estar orando en el campo de batalla. Entonces, con eso quería dejarlos. Acuérdense que somos, que así cuando se vean, véanse como ese conquistador, con el casco, con el apresto del evangelio, con la espada, menos con el bigote, ¿verdad? Como Algo te la vas a ver con un bigote pintado, ¿no? Ahora te van a tener así el bigote de los reconquistadores. No, es cierto. Entonces,